Hola, buenas tardes a todos. Hola, José. Hola, Iván, Ruth, Angélica, Dianita, Jason, Jennifer, Laura, a quien no he mencionado. Bueno, como ustedes saben, el objetivo de esta reunión es evidenciar un poco los instrumentos cual y cuanti que nos darán todo el resorte que requerimos de manera transversal, no solo con la parte de las escuelas, sino definitivamente todo lo que requerimos para generar esos últimos entregables que dan cuenta de este convenio. No les quiero quitar más tiempo, les voy a dar la palabra al grupo de Iván con el fin de poder avanzar. Ya esperemos que los compañeros se unan en el transcurso del tiempo. Iván, para que porfis tú me dices el momento en que colocamos a grabar y para que me indiques quién va a llevar el documento de acta y para que porfa pasen la lista de asistencia para el soporte de esta reunión. Dale, Iván. Listo, no, yo llevo el acta, compa, y ya pasamos el Te listado. escucho muy lejos, no sé, por favor, me confirman si soy solo yo. ¿Me escuchan? ¿Me No te escuchan? escucho, no. Aló. Porfa, compañeros, ¿se está escuchando? Si los están escuchando, si no me sale, vuelvo y me También lo uno. escucho. Buenas tardes para todos y para todas. Sí, también se escucha lejos. ¿Se escucha lejos? ¿Ahí me escuchan Sí, mejor? tienes como, Y tienes como eco. como, sí, hay un ruido como intermitente, como, No, espérame un segundo. Yo soy el que tengo que salir y entrar. Dame un segundo. ¿Ahora me escuchan mejor o todavía se escucha intermitente? uy, súper, Sí. Ah, no, entonces era cambio de cielo a la tierra. cuestión de salir y entrar al, a la aplicación. Listo, no, yo hago el acta, compa Ángela. Y Y listo, no, yo creo que vamos arrancando. No sé, ya iniciaste grabación. Bueno, la idea hoy es, tenemos dos momentos de la presentación. Vemos que un primer momento, como lo señalabas, era la idea es revisar, digamos, los instrumentos cualitativos que generarán, digamos, y permitirán tener la información que nos alimente. Como sabemos, dos productos que vienen, uno es el diagnóstico. Principalmente necesitamos, digamos, que allí cualificar a partir de tanto información cuantitativa como cualitativa el diagnóstico que soporta, digamos, el diseño del sistema departamental de cuidado y claro está también, pues, más de instrumentos que coadyuven al proceso de diseño de la solución. Eso también articulado, pues, con el trabajo y con los resultados que se generen, digamos, o se generarán en el marco de las escuelas cundinamarquesas del cuidado, que pues en su conjunto nos darán, digamos, allí una buena cantidad de información y que eso pues implica, digamos, después su posterior análisis para concretar esos documentos. Entonces los dos momentos es que vamos a presentar primero, digamos, como las herramientas, digamos, la propuesta de desarrollo de cada una de esas herramientas en general, como pues dialogan obviamente con las categorías. Y en un segundo momento, con Jason estaremos revisando el tema de la estructura y la forma como se tiene prevista la herramienta tecnológica, los avances que allí hay, y bueno, eso para dialogar frente a qué elementos nos falta, qué puentes o qué vasos comunicantes es importante tener en cuenta para que pues toda esta información que se viene consolidando y que se va generando, pues se pueda nutrir y enriquecer, digamos, la comprensión de cómo se ha venido configurando la organización social de los cuidados en Cundinamarca y también cuáles son sus diferencias a nivel provincial y territorial. Eso es como los dos momentos, compas. Entonces yo creo que arrancamos primero, parece bien, Andrea, con las herramientas y después seguimos contigo, Jason.
Sí, claro, sí, señores, está bien. ¿Listo? Listo. Dale, gracias. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me permito aquí presentar pantalla para poder presentarles. Me confirman y por favor cuando vayan a hablar pues me interrumpen porque no voy a poder ver lo que cuando levanten la mano y demás. Listo. Bueno. Bueno, cerramos la ventana. ¿Me están escuchando bien y están viendo mi pantalla, Sí, compañeros? Andrea, ahí está, te estamos escuchando bien y ya se está viendo la presentación. Listo, pues antes precisar como que, si bien digamos como que mi objeto va dirigido hacia las técnicas cualitativas, también en el marco de la construcción de las técnicas cuantitativas, pues también he participado, pues me parece importante que los dos procesos dialoguen, teniendo en cuenta que finalmente los dos van a ser sujeto de análisis para el diagnóstico y posteriormente para el diseño del sistema. Entonces, pues les voy a presentar, digamos, como algunas técnicas cuantitativas en las que he participado. Hay otra que tengo aquí que Iván me pidió que igual también presentara, pero que también debo precisar que trabajó Ángela junto con Iván, es decir, las dos dimensiones, pero como por no dejarla por fuera, que no quede como que no existe, sino ponerla allí, pero pues sí les precisaré cuál es esa en la que en esa sí pues hice como unas revisiones y demás, pero trabajó Ángela e Iván en ellas. Entonces, primero como retomar un poco para que no digamos, no sea ajeno lo que vayamos hablando durante la presentación, retomar un poco y recordar un poco las categorías de análisis que ya teníamos concertadas entre todas y todos. Aquí hago como unas convenciones respecto a cuáles de esas categorías se están trabajando expresamente con técnicas cuantitativas y las que están en blanco pues serían categorías que se van a ir trabajando en una, digamos, como en una técnica mixta. Va a haber recopilación de información cuantitativa, pero también recopilación de información cualitativa. Entonces, que hay como mixto. Inicio entonces con las técnicas cuantitativas, inicio con la escala de Likert, pues aunque ya está aplicada, y ahí por eso dejo la aclaración, digamos, con la marca de agua, que ya está aplicada, pues falta la etapa de evaluación, entonces pues también digamos que la idea es, por supuesto, digamos, como parte de ese producto que les entregaré, pues también entregar como esta parte de la evaluación. Todo esto es una propuesta, por supuesto, ustedes podrán hacer los ajustes que se consideren necesarios y de acuerdo a las necesidades y demás, pero pues esto es una propuesta, digamos, que hago, y en específico sobre la escala de Likert, ya que está aplicada, pues digamos que fue como el modo de evaluación que hice cuando diseñé la escala, ¿no? Entonces, como para que la tengamos en cuenta. Entonces, pues un poco como retomar el objeto de la escala, como ya todos sabíamos y todos sabíamos, identificar patrones y conductas relacionadas con las labores domésticas, de cuidado, estereotipos y roles de género. Estas pues se hicieron en el marco de las asambleas y nos permitió también, entre otras cosas, evaluar la calidad y la pertinencia de la oferta de servicios del cuidado disponibles en el departamento. La escala pues elaboró en 3 secciones. Por un lado, la sección de percepciones sobre el cuidado y el rol de género, que tenía 2 afirmaciones. La sección 2, la valoración del trabajo del cuidado, con 2 afirmaciones. Y la sección 3, evaluación de la oferta de servicios del cuidado, con 3 afirmaciones. Cada afirmación pues se acompañó de una escala de 5 categorías. Teníamos pues totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y pues digamos que la aplicación de la escala se puede realizar de manera colectiva y de manera individual. Este era el instrumento, ya todas y todos también lo conocemos porque lo trabajamos en las asambleas, entonces pues aquí no me voy a detener. Y aquí entonces está la escala, la evaluación de la escala o la propuesta que se hace para la evaluación de esa escala. Entonces, por un lado, pues digamos, se propone que se haga un análisis descriptivo, donde se calculen como las frecuencias y los porcentajes de respuesta por cada enunciado.
y donde, digamos, podamos medir la tendencia central, bueno, la media, la mediana o la dispersión entre los datos recopilados. ¿Cómo interpretar los resultados? Pues, esta es como la escala o como se diseñó en su momento. Entonces, recuerden que teníamos tres secciones, entonces para esas secciones, entonces para evaluar las percepciones sobre el cuidado y el rol de género. Esto, por supuesto, y aquí hago la claridad, digamos que es como la forma de evaluarlo, sin embargo, pues ya es trabajo como de quien analice, quien haga el análisis de esta información, que pues nutra, por supuesto, esta evaluación, ¿no? Es decir, como que no nos quede solo como en decir como que las altas puntuaciones indican una visión más tradicional basada en los estereotipos de género, sino que podamos explicar un poco como el por qué decimos esto. No solo porque se respondió así, sino de pronto pues argumentarlo y demás. Pero bueno, eso ya lo digamos que es como a voluntad, como se realiza el trabajo. Las personas que contestaron entre las opciones 1 y 2, pues eso refleja una visión un poco más equitativa del trabajo doméstico y del cuidado. Creo que esa fue la que más tuvo potencia, o por lo menos en las asambleas que yo participé. La segunda sección era la valoración del trabajo del cuidado, los enunciados 3 y 4. Igual, las puntuaciones entre 4 y 5 sugieren una mayor valoración del trabajo del cuidado, y las puntuaciones entre 1 y 2 indican un reconocimiento de cuidado como trabajo valioso. Y la última, que era la evaluación de la percepción de la oferta de servicios, los enunciados 5, 6 y 7. Entonces, pues digamos que eso sí nos dábamos cuenta, eran enunciados, eran afirmaciones más bien. La idea era que la gente dijera si la oferta que existía era suficiente de calidad y disponibilidad en las provincias, o bueno, mucha gente lo hizo sobre su municipio. Pues digamos que los puntajes entre 4 y 5 pues reflejaban una percepción positiva frente a esa suficiencia, y las puntuaciones entre 1 y 2 pues sugerían, digamos, una percepción de insuficiencia frente a ese servicio, que creo que también es algo que se marcó mucho también en esos resultados. Vamos entonces con bueno, creo que ahí no tendríamos ninguna duda porque ya la conocíamos. En el instrumento de la oferta, y aquí era donde quería hacer la precisión, que este fue un instrumento, y aquí Ángela o Iván, si me quieren interrumpir para hacer alguna precisión adicional, me dicen. Este es el instrumento de oferta que trabajó Ángela e Iván desde sus dos dimensiones, que pretendía y buscaba como consolidar la información sobre la oferta de cuidado en las secretarías de la gobernación, los municipios y los municipios en cuanto a cobertura, inversión y vigencia, y tenía como propósito pues evaluar quizás su incorporación en el sistema departamental del cuidado. El instrumento y el manual de usuarios, entonces, bueno, pues ¿cuál es la aplicación entonces? Pues la idea es que entonces este instrumento y el manual sea remitido por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género a las secretarías departamentales y a las entidades territoriales. Entiendo por lo que me indicó Iván, ya se remitió a las secretarías, estaría pendiente por enviar a las entidades territoriales. En las entidades territoriales, pues se sugiere que se apoyen en las secretarías de desarrollo social y de planeación, que son quienes tienen, pues digamos, como la mayor parte de la información que se pide en el instrumento, que ya en la siguiente les muestro qué es. Y pues las gestoras sociales de los municipios, que pues digamos que en el acercamiento de las asambleas nos dimos cuenta que ellas tienen bastante información al respecto. Aquí es importante los enlaces municipales de la Secretaría de la Mujer, apoyándonos o apoyando el convenio en el seguimiento del instrumento a las entidades territoriales. Pues esto fue parte también de los compromisos que se hicieron en el marco de la ruta de trabajo conjunta que realizamos en febrero. Y aquí pues hago la aclaración que es alguien abrió el micrófono por ahí. Sí, no, es simplemente señalar que sí, en las dos dimensiones, y que la ruta, el trabajo fue entre Ángela y Jason Osorio y bueno, los compañeros que bueno. Y ahí de pronto, Ángela, contarte que Jason ya está, digamos, consolidando la información, solo nos ha llegado una entidad. Entendemos que los oficios señalaron que al 7 de marzo envían la información a Alex Muñoz, creo que se llama el compañero que coordina ahí la respuesta. Entonces, pues solo tenemos la información de una institución por ahora
compa. Sí, Iván. ¿Qué te dijo Carlos? Precisamente antes de iniciar la reunión, él me relacionó que ya tiene más información. Ellos la van a compilar y nos pasan el paquete completo. El que te reenvié fue solo el que, pues por eso dispuse de ese drive para ir colocando la información, pero ya me indicó que ya habían llegado de más entidades. En el momento que tenga chance de compilarla, me la va a enviar. Yo creo que más tardar mañana ya tenemos esa información. Listo, ya Jason está también ahí atento para ir generando la base de datos consolidada de la información y posteriormente pues ya su análisis con eso. Entonces sobre ese punto aprovecho, disculpa Andrea ahí interrumpirte, sino que aprovechamos ahí el espacio para eso. Gracias, compa, por la aclaración sobre la información. Listo, entonces como les decía y como aclaró Iván, entonces digamos que esta sería o de estos ítems está compuesta esa herramienta, este instrumento. Un poco lo que se quiere saber es pues cuáles son los programas, políticas o proyectos que se tienen, que describa pues esta oferta, cuál es el alcance que tiene ese programa, proyecto o política, cuál es su relación con el cuidado, quién es el responsable, el cargo de la persona que tiene, digamos, como esa política o el reporte por lo menos del plan de acción de esa política, programa o proyecto, la vigencia, la modalidad, el tipo de población, la cobertura, la provincia y el municipio que cubre y pues el presupuesto de la vigencia 2025. Ese, digamos que es el instrumento de oferta. Ya entramos entonces a un instrumento, digamos que este sí ya es de mi parte, que busca o que tiene como objetivo identificar las instancias de política existentes en los municipios, de los grupos de valor del sistema departamental del cuidado con el propósito de evaluar su incorporación en la gobernanza del sistema o su articulación con nuevas instancias que surjan en su diseño. Es decir, identificamos instancias de política aquí, decimos, bueno, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Mujeres sabemos, o bueno, yo asumo que va a ser parte del sistema departamental del cuidado, pero entonces tendríamos que ver si también están ya arreglados y están en funcionamiento los consejos consultivos de sabios y sabias, que es el de personas mayores. Y vamos a incorporarlo en el sistema, o más bien se va a hacer una instancia de política aparte específica para el sistema, donde se articule con estas otras instancias, o bueno, eso ya digamos que se deja consideración de lo que se plantea en el diseño del sistema, pero pues se espera que este instrumento sirva para ello. Entonces, la aplicación, el instrumento y el manual de usuarios deben ser remitidos por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca a las entidades territoriales. Es un poco como el anterior, ¿no? Las entidades territoriales deben apoyarse en las secretarías de Desarrollo Social, de Planeación y las gestoras sociales del municipio. Los y los enlaces municipales de la Secretaría pueden apoyarnos en el seguimiento, digamos, a este instrumento en las entidades territoriales, como les dije, porque fueron compromisos adquiridos en la ruta de trabajo. Ahora, yo sé que en este momento pueden estar pensando como, bueno, pero esa información la encontramos quizá en fuentes secundarias. No obstante, sabemos que hay información que están las fuentes secundarias, pero este instrumento se enfoca en conocer si está en funcionamiento y la composición de esos consejos, porque puede que en la página de la alcaldía diga así como existen estos consejos, pero muchas veces las páginas están desactualizadas y quizá los consejos en este momento no están en funcionamiento. Por lo tanto, pues digamos que el instrumento busca tener una información mucho más precisa y recibida por parte de la entidad territorial directamente. ¿Cómo es ese instrumento? Y aquí, digamos que este sirve mucho también para Jason Sotelo, que es el que está desarrollando el instrumento, para que nos podamos entender un poco. Creo que con el diagramilla nos podemos entender mejor. Entonces, digamos que este instrumento parte de la pregunta de si actualmente está creado el Consejo Consultivo de Mujeres en el municipio. En caso de que la respuesta sea sí, la idea es que la persona entonces conteste si está en funcionamiento. Si sí es así, pues que nos cuente cuál es la composición del consejo, quién preside ese consejo y pues por supuesto nos indique los datos de esa persona. En el caso de que la pregunta 1 sea no,
pues la idea es que pase a la segunda pregunta, o si la 1.1, es decir, si está en funcionamiento y no está en funcionamiento, pues que eso me dirija a la pregunta 2. Y en la pregunta 2, pues que lo que queremos saber, si además de ese consejo de mujeres, si está o no está en funcionamiento, que ya me lo ha respondido, pues que seleccionen los consejos consultivos municipales que se encuentran funcionando en este momento. Y ahí entonces la idea es darle como una opción, una pregunta de opción múltiple a las personas para que puedan seleccionar cuáles están activos. Entonces ahí numeramos nosotros los consejos de personas con discapacidad, los consejos de sabios y sabias, los consejos de la comunidad LGTBIQ+, los consejos de juventudes, y bueno, se me vuela otro. En todo lo que dice lista de desplegables hay una opción de otros, por si se nos llega a volar algo, para que las personas pues puedan registrar ahí. Y eso pues nos va a llevar a un proceso reusable, que sería como volver a iniciar como desde las preguntas 1.1, es decir, si seleccionó 3 consejos, el consejo de discapacidad, el de juventudes y el de personas mayores, entonces esa persona va a tener que tener habilitada 3 posibilidades para responder. ¿Cuál está en funcionamiento? ¿Cuál es la composición? ¿Quién lo preside? Y listo. Y ahí terminaría el instrumento. Puede que sea un poquillo enredado, pero yo espero que Jason con esta me entienda y hacerme entender y comprender un poco mejor. Y cuando ya pues tengamos la herramienta hecha, podamos hacer el ejercicio en tiempo real para ver que esté funcionando y hacerlo de pronto más claro. No sé si tengan alguna duda respecto a esta parte, a este instrumento de instancias de política. No, dale, yo al final si quieres, todavía te falta, ¿cierto? De intervención. Sí, estoy tratando de avanzar rápido para no quitarle mucho tiempo. Dale, porque sí tengo unas preguntas, pero prefiero esperar, de pronto las vas a resolver, o si no, ya si al final las hablamos. Listo, compañera, de bueno. Listo, aquí entramos a la propuesta de técnicas cualitativas. Entonces, en primera instancia, pues está entonces el mapeo de actores claves, que fue el que hablamos en la sesión pasada, que busca identificar actores claves cualificados y con incidencia social, institucional, académica, privada u otra en los territorios, provincia, municipio, departamento, que a través de diferentes interacciones nos permitan nutrir el diagnóstico para el diseño del sistema departamental del cuidado. La aplicación, pues se diseñó el instrumento de recolección de información, que ese ya está hecho, ese ya lo tiene Jason Full. La siguiente parte pues es identificar las y los actores claves en las asambleas, escuelas y demás espacios de participación en el marco del convenio. Incorporar la información, por supuesto, en el instrumento, haciendo énfasis en la pregunta de por qué es un actor clave para este diseño del sistema. Digamos que yo digo hacer énfasis importante allí, porque muchas veces identificamos diferentes actores, pero cuando nos preguntamos, oiga, ¿realmente sí es clave para el diseño del sistema? A veces digo como no, o sea, para el diseño no, quizá para otro proceso, pero para el diseño no. Entonces, como que haciendo énfasis ahí. ¿Este instrumento quién lo diligencia? ¿Nosotros? Nosotros, es interno. Ok, eso te iba a decir. Sí, esto es interno porque nos va a permitir, Ángela, poder identificar personas para los grupos focales y para las entrevistas. Los grupos que recordemos que se hacen en el marco de las asambleas, de acuerdo como al compromiso que tenemos, y las entrevistas que sí van, digamos, como durante el proceso, o bueno, el tiempo que quede para hacer los diagnósticos o de manera paralela y demás. ¿Tú me recuerdas las variables que tiene este instrumento o las vas a presentar ahí? Ya las presento. Listo. Entonces, estas son las variables que tiene el instrumento. Entonces está el nombre del actor territorial, pues corresponde, por supuesto, a la persona, al nombre de la persona identificada, los datos de contacto, número de contacto, correo electrónico, esas son preguntas desagregadas, pero que hacen parte de ese mismo componente. El tipo de actor, de acuerdo al tipo de actor que se ha identificado, ahorita en la siguiente diapositiva como que les muestro de nuevo como la clasificación por tipo de actor,
también susceptible a que ustedes le puedan revisar y le puedan incorporar algunos más que de pronto se me hayan volado. Por supuesto, hay otra opción de otro tipo de actor, precisamente por esa precisión que les acabo de hacer. La provincia, aquí pues propongo como listar las provincias o dejar la opción abierta, eso pues sí lo dejo ya a consideración de quién va a recoger la información, a incorporarla, porque pues bueno, eso de acuerdo como al gusto, o prefiero una lista desplegable o la dejo Yo abierta. creo que es mejor, no, es mejor la lista desplegable y más aún que pues somos nosotros y pues las personas, los que no han estado muy de cerca en el proceso de Cundinamarca, de pronto como que aprenderse uno las provincias de memoria o aún los municipios nos tardamos un poco, entonces preferible sí dejar la lista desplegable tanto de provincia como de municipio y eso también nos cierra un poco el... No, y además nos permite también unificar también la variable y el carácter. Listo, entonces, bueno, ahí se le mando el mensaje a Jason para que hagamos entonces ese ajuste. El municipio, pues igual que el anterior, o más bien el municipio se podría dejar abierto, pues ya que son muchísimos municipios, bueno, eso ya, pues, no sé, Ángela, tú nos dices ahí como cuál, y las compañeras, cuál les parece mejor. La fuente de información, yo propongo estas opciones, pero también obviamente una opción de otros, que están las fuentes de información, pueden ser en las asambleas, referidos por la misma Secretaría de la Mujer, actores identificados en las escuelas, identificados en las entidades territoriales o referidos por las entidades territoriales y la gobernación, fuentes nacionales u otros. Otra fuente, pues por supuesto, digamos la opción del otro. Esta era la pregunta que les decía de por qué es un actor clave para el diseño del sistema. Esta sí es una pregunta abierta que es mucho más interna y de reflexión, o sea, es como describamos ahí la razón por la que consideramos clave la o el actor para el sistema departamental del cuidado. Ahí pues daremos una descripción, pero pues sí es más como una invitación a reflexionar si de verdad aporta o no, y ya pues les muestro como cuáles serían las propuestas de preguntas y de acuerdo a eso pues ya lo sabríamos. La naturaleza del actor, pues privado, comunitario o institucional. Creo que aquí de pronto cabe el poner un otro y se me pasó ahí, Jason, y me disculpo. Y el nivel de jurisdicción, cuál es la incidencia que tiene ese actor, más a nivel local, urbano, veredal, rural o quizá a nivel departamental, provincial o nacional o local o comunitario. Vean como las opciones que tendríamos. Entonces, una vez hacemos esa identificación y ese mapeo de actores, entonces ya podríamos empezar a desarrollar las otras técnicas cualitativas que proponemos para eso. Bueno, este es como el manual de usuario, por llamarlo de alguna manera, junto con el otro, pero esto nos enfoca más hacia la clasificación por tipo de actores. Es decir, cómo podríamos nosotros saber, aquí yo veo como unas variables para que podamos tipificar ese actor en alguno de los tipos que proponemos en la herramienta. Entonces, pues si son institucionales, pues asumo que es un actor nacional, departamental o municipal, lo mismo en las organizaciones sociales también, o populares también nombro algunas, que podrían llegar a surgir en las organizaciones empresariales, en los gremios y actores económicos, académico, grupos étnicos, comunidades negras, cooperación internacional, pues vamos, ahí también creo que cabe de pronto incluir, bueno, no, las ONGs van en las organizaciones, líderes, es decir, una persona que de pronto no se encuentre relacionado con alguna organización social, pero que tenga una representatividad en el territorio y un reconocimiento como líder o lideresa, creo que también podría aplicar para estos ejercicios. Entonces, todo esto para iniciar entonces los grupos focales, que como, digamos, en línea como con el compromiso que se hizo con la gobernación, iría en el marco de las escuelas en estas últimas sesiones.
cuyo objetivo pues es captar las percepciones, pensamientos, opiniones, conceptos y experiencias en torno a las problemáticas y sus causas relacionadas con la organización social del trabajo de cuidado, así como los roles de los diferentes actores en el sistema departamental del cuidado. Y aquí hago especial énfasis en las problemáticas y sus causas porque nos parece que es importante empezar a nutrir también ese diagnóstico y poder a través de este ejercicio de los grupos focales, las escuelas y demás insumos que van a surgir, poder también elaborar un árbol de problemas que podamos entregar como parte del ejercicio de diagnóstico. Es decir, oiga, hicimos un diagnóstico y bueno, ¿y cómo lo hicieron? No, pues no fue una cantidad de cifras y demás, sino que planteamos un árbol de problemas donde ubicamos también unos problemas centrales y ubicamos unas causas de esos problemas, pero además, como parte también del ejercicio del diseño, pues también identificamos cuáles son los roles que tendrían estos diferentes actores en el marco del sistema. Entonces, digamos que también es una propuesta. La aplicación entonces de los grupos focales. Entonces, pues, primero, como ya les mencioné, pues identificar esos actores claves y cualificados y con alta representatividad en su provincia. Aquí hago énfasis en los cualificados y en la alta representatividad porque digamos que la idea es que esa voz que nos llegue al grupo focal pues represente a un grupo social de cualquiera de esos tipos, de esas tipologías de actores de las que mencionamos ahorita. Es decir, podríamos llevar claro y todo el mundo merece un espacio de participación, pero es importante que en el grupo focal trabajemos con personas que tienen una experiencia y una alta representatividad en temas relacionados con el cuidado. ¿Por qué? Porque el grupo focal nos va a permitir nutrir el diagnóstico de las problemáticas y las causas. Si quizá, y nos pasó mucho en las asambleas, llevamos a una persona que quizás con muchas necesidades va a llegar a hablar sobre sus temas particulares y sus necesidades particulares, pues creo que no vamos a lograr el objetivo del grupo focal. Entonces, digamos que por eso hago énfasis en la cualificación y en la alta representatividad. Como habíamos acordado, pues se realizarán 15 grupos focales, uno por provincia. La idea es, y se sugiere, pues ubicar un lugar confortable, silencioso y aislado para realizar las sesiones de los grupos focales. Y aquí, digamos que pongo ese asterisco para recordar que hay una recomendación especial cuando se hace esto y es de pronto que no tengamos, digamos, como en esos grupos focales, presencia de personas de la secretaría o de la gobernación o de la alcaldía, porque eso pues como que no permite que las personas contesten de la misma manera las preguntas. Se ven de alguna manera como limitadas al contestar las preguntas, o por lo menos si es un actor, por ejemplo, de alguna empresa o que participó en un sistema, pues que no esté el jefe o la jefe, cosas así, que no, es decir, la idea del grupo focal es que sea también un espacio de confianza y demás. Por esa razón. André, les voy a pedir 2 minuticos que me están llamando a la gobernación, la supervisora, pero no me quiero perder esta parte. Dame 2 minutos. Fresca, fresca, vale.
Listo, perdónenme, de una vez aprovecho. Dianita, me están pidiendo urgente las asambleas que se tuvieron la semana pasada del 3 al 7. ¿Cuántas personas, cuáles fueron, en dónde estuvimos y cuántas personas asistieron? Eso está en el Drive, ¿cierto? Voy a revisar si está toda la información, pero si ya debe estar cargada al 100%, déjame, yo reviso mientras estamos en la reunión. Listo, mientras seguimos en la reunión. Listo, André, perdóname la vida, ya puedes seguir. Fresca. Listo, entonces hablábamos del espacio. Como cuarto punto, entonces, pues se sugiere igual, si no es posible, pero que pudiéramos contar como con una persona que modere y otra que facilite el espacio. Pues estas personas, por supuesto, deben generar un clima de confianza con los y las participantes, ¿cierto? Porque es un escenario en el que se van a discutir temas que propios de sus experiencias. Entonces, como que, bueno, es ideal que se genere ese clima de confianza y se sugieren pues las dos personas, porque generalmente quien modera un grupo focal o una entrevista, pues no tiene el tiempo como de ir apuntando o ir tomando nota o se le pueden volar cosas como muy importantes. Entonces, pues bueno, por eso hago esa sugerencia, pero bueno, eso ya de acuerdo también como a las condiciones que se tengan. Las sesiones pues se deben grabar como mínimo en audio y para esto pues se requiere por supuesto hacer firmar a los y las participantes un consentimiento informado antes de iniciar. Yo les puedo pasar un formatico que tengo de consentimiento informado para que podamos hacer ese ejercicio. Lo sugiero porque como se va a tener información, la información se va a transcribir, se va a analizar, va a ser objeto también de un producto, de un contrato y demás, pues es importante que la gente acepte también y consienta un poco que va a ser objeto de ese análisis. Entonces, pues por eso lo sugiero y me parece importante. Es importante que luego de esos grupos focales pues se elabore un reporte sobre la sesión, pues que incluya la caracterización de los y las participantes, como cuántas mujeres participaron, cuántos hombres participaron, las edades, los municipios, bueno, información que nos parezca relevante o quizás esté en las listas de asistencia. Entonces, pues bueno, la fecha y hora y lugar de la sesión, los detalles de la sesión, actitud, comportamientos de los y las participantes, observaciones y apuntes del o la facilitadora y los resultados de la sesión. Y en la actitud y comportamientos hago énfasis porque en el análisis de la información, cuando uno hace, digamos, como el análisis de información más a lo manual, pues uno a veces codifica también estas actitudes y comportamientos. Entonces uno puede, por ejemplo, codificar como cuáles son las preguntas o cuáles en qué momento de la discusión se puso más tenso el escenario o cuál causó discrepancia entre los asistentes, bueno, no sé, o cuál causó otro tipo de emociones, en fin, por eso es importante, digamos, como tenerlo en ese reporte. Por supuesto, digamos que pues se sugiere la transcripción de la sesión. Ya ahorita pues ahí creo que ya no le toca a la gente como nos tocaba antes, digamos, que hacerlo escuchando las grabaciones de 1000 horas, sino que creo que también hay herramientas para hacer esa transcripción. Posteriormente hacer la categorización de los datos obtenidos, esto en línea con las categorías que inicialmente les presenté, que fueron las que acordamos. Y ya pues finalmente el análisis y la discusión de los resultados. Eso digamos en cuanto a los grupos focales. Y aquí tengo una propuesta, digamos, como para los grupos focales. Y como les decía, esto va en línea en virtud de crear ese árbol de problemas que se sugiere haga parte del diagnóstico. Me parece importante como ejercicio técnico y parte del proyecto que se haga, pero pues lo dejo a la consideración de ustedes. Y en el marco pues de esa propuesta, entonces hago estas 3 preguntas de propuesta. Entonces, desde su perspectiva, ya desde la perspectiva de cada actor, institucional, social, académica, etcétera, ¿cuál considera que es el problema central que debe atender el sistema departamental del cuidado en su provincia? Recordemos que esto va a ser a nivel provincial, entonces aquí sí es importante enfocarnos hacia el nivel provincial.
Aquí, esta recomendación que pongo aquí abajo es fundamental, digamos, las habilidades de él o la moderadora y el facilitador o la facilitadora para identificar los puntos comunes entre las respuestas y cerrar la discusión de la pregunta procurando un acuerdo común entre las diferentes respuestas. Es decir, cada actor va a decir una problemática, digamos que desde las habilidades también del moderador y moderadora, podríamos identificar puntos comunes para poder llegar a un acuerdo sobre una problemática central o unas problemáticas centrales. Entonces, no sé, si la gente me está hablando de la brecha que existe entre mujeres y hombres en cuanto al trabajo del cuidado, otra me dice que es que el problema es que las mujeres están en un abandono del Estado, otra me dice, no sé, X o Y cosa, pues yo ya voy entonces a centralizar que el problema es la forma en la que está organizado socialmente el trabajo del cuidado. Eso por dar un ejemplo. Pero pues eso ya, por eso les decía como que sí sería muy chévere que pudieran estar dos personas para que entre las dos se puedan comunicar y decir como, oiga, yo vi que hay un punto en común entre estas dos personas sobre el problema, ahí podríamos hacer un acuerdo sobre esto. Y entonces ya la segunda pregunta va, teniendo en cuenta que todas o todos coincidimos en que la principal o las principales problemáticas son tales, ¿cuáles consideran que son las causas de esta o de estas problemáticas en su provincia? Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos armando nuestro árbol de problemas que vamos a ir nutriendo de grupo focal a otro grupo focal. Y la última pregunta, entonces, que ya va más relacionada a esas redes de cuidado y a esos roles, es entonces, de acuerdo con estas causas, desde su representatividad institucional, social, académica y demás, ¿cuál considera debe ser el aporte, su aporte en las redes de cuidado que componen o que compondrán en un futuro el sistema departamental del cuidado? Entonces me parece que pues estas tres preguntas son claves, por supuesto, y digamos que esto también hace parte como de la libertad de la persona que haga la entrevista. Van a surgir unas preguntas emergentes en el proceso o unas discusiones en el proceso. Yo, pues, digamos que esto sí ya más a manera personal, siempre sugiero y considero que uno se debe ir con 3, máximo 5 preguntas base con las que yo voy a cumplir mi objetivo, no modifico esas 3 y ya abro la discusión si se me da hacia otras preguntas, que todo lo que adicional que se haga pues es ganancia, pero me enfoco en que el objetivo sea cumplir como mínimo estas 3. Y así pues no me pego una meta grandísima a sacar 5 preguntas que a veces uno no las termina o 10 preguntas que generalmente no se terminan, sino que más bien me enfoco en estas 3 y ya con mis habilidades, digamos, dialécticas, pues entonces en ese ejercicio uno va como, bueno, tú hablaste sobre esto, cuéntame sobre esto, o profundicemos más en este tema y demás, pero bueno, eso se deja ya como consideración de la persona que aplique el grupo. Otra de las propuestas, otra de las técnicas que se propone es las entrevistas estructuradas y no estructuradas, cuyo propósito pues es capturar información de forma más directa y personal mediante preguntas abiertas o cerradas que posibiliten la identificación de elementos claves, esto sí, para el diseño, sin desconocer que pues allí puedan surgir, por supuesto, elementos que nutran el diagnóstico, que sigan como nutriendo el diagnóstico, pero digamos que la propuesta que se tiene aquí va más enfocada hacia, oiga, tenemos que entregar también al final del proyecto un diseño o una propuesta de diseño, pues tenemos que tener elementos también para hacerlo. Y pues que mejor, digamos, que las entrevistas ya sean estructuradas o semiestructuradas. Entonces, aquí, importante, pues, aquí hago como resalto, que las entrevistas, pues, son individuales. Se sugiere que los o las entrevistadas sean personas que hayan participado en el diseño de las políticas de ese sistema de cuidado a nivel nacional y esto pues digamos que se los propongo porque me parece que el ejercicio de las lecciones aprendidas nos va digamos como a nutrir el diseño de este sistema a partir de oportunidades de mejora
y recomendaciones. Por esa razón sugeriría que pudiéramos como contactar a personas que hayan trabajado políticas o sistemas de cuidado en otras ciudades, que ya, digamos, Jamie las tiene muy bien mapeadas, y que se pudiera de pronto tener una entrevista con estas personas. También se sugiere que sean representantes de empresas del sector privado con experiencias en procesos, programas o políticas relacionadas con el cuidado. Y aquí una sugerencia también teniendo en cuenta como las características de Cundinamarca, se sugiere de pronto que dentro de esas personas pudiéramos identificar a alguna persona de estas empresas de flores, que digamos que es una de las actividades económicas más grandes que pues, hay en Cundinamarca, como por saber qué tipo de experiencias hay allí. Si encontramos alguna, pues sería súper chévere que pudiéramos hacer una entrevista a estas personas, a este delegado representante de esta empresa. Y por último, pues un representante de los procesos comunitarios de base con experiencias relacionadas con las redes de cuidado. Es muy importante, digamos, la organización de base social, y creo que esta sería una oportunidad muy buena para poder entrevistar a una organización. Sabemos que hay un montón, pero alguna que identifiquemos que se ha enfocado en procesos relacionados con redes de apoyo a temas de cuidado. Eso podría ser clave para eso. En la aplicación, digamos que para cualquier entrevista se sugiere realizar un piloto del instrumento con una persona de confianza, pero que conozca del tema. Es decir, no vamos a perder la entrevista, pero si es una persona de confianza nos va a permitir como decir, madre, mire, estas preguntas no son tan claras. La persona misma nos dirá, como ven, la pregunta no es tan clara o tal. Muchas veces pasa que tenemos preguntas que son similares y que las podemos unificar, pero eso solo lo sabemos cuando lo aplicamos. Entonces, la propuesta es pilotear el instrumento para no llegar de pronto como enfrentarnos a un actor, por ejemplo, a un representante o una persona que haya participado en la experiencia del sistema de cuidado de Bogotá, e ir a pinchar ahí de pronto como haciéndole una pregunta repetida y que sea esa persona la que nos diga como, oye, pero esto ya me lo preguntaste o ya te lo respondí acá, sino que si tenemos a alguien de confianza podríamos hacer ese y mejorar el ejercicio. Remitir las preguntas a los y las entrevistadas previamente y convocar y preparar un espacio en todos, digamos, los casos, tanto en los grupos focales como en las entrevistas, pues es recomendable sacar a la persona de su espacio y brindar como un espacio un poco más libre y de confianza para que pues, sus respuestas no se vean limitadas. Y aquí ya terminando, entonces, pues ahí como que hago una sugerencia sobre lo que podríamos hacer entonces. Entonces, respecto, como les decía, vamos a enfocarnos en esto, es la propuesta, enfocarnos en estos actores de experiencias nacionales, en los privados, empresas, y en los comunitarios. Entonces, ahí hay unas propuestas, unas sugerencias de preguntas para esas entrevistas. Entonces, en la construcción y diseño del sistema del cuidado, entonces, unas preguntas relacionadas con el diseño podrían ser entonces qué dificultades se enfrentaron durante la formulación y diseño del sistema o política del cuidado, cómo abordaron esas dificultades, cuáles fueron las principales lecciones del proceso de formulación y recomendaciones para el diseño de los sistemas de cuidado, todo lo que sería la lección aprendida de estos diseños de sistemas de cuidado, la participación. Entonces tuvo participación ¿cómo fue la participación durante el diseño del sistema de estos diferentes actores? Entonces, ¿cómo fue la participación de las comunidades? ¿Cómo fue la participación de la academia, del gobierno? Bueno, y demás actores. A nivel intersectorial, en la fase de diseño, pues cómo se articuló el proceso del diseño con otras políticas o estrategias sectoriales. Y para el tema de la financiación, como saber cuál es esa estrategia de financiamiento del sistema política del cuidado y cómo lograr su sostenibilidad económica. Poco como, si se dan cuenta, va muy enfocado hacia cuéntenos su experiencia y pues nosotros apuntes, recomendaciones y lecciones aprendidas para dar como esas recomendaciones ya directamente a la gobernación.
En la segunda parte, entonces, como de ya la implementación propiamente y la articulación intersectorial. Esas preguntas, entonces, serían, ¿cuál es la estructura de gobernanza que permite la implementación de un sistema o política del cuidado? ¿Qué avances y retos se han identificado con relación a la gobernanza del sistema o la política? ¿Qué avances tiene la implementación de la política o el sistema? ¿Cómo participan las organizaciones, el sector privado y los hogares en la implementación del sistema? Recuerda que siempre hemos hablado de esos 4 actores en las redes de cuidado. ¿Y cuáles son las apuestas con relación a la política de cuidado? Ya como preguntas para el sector privado, entonces se sugiere, pues en su empresa se han identificado problemáticas o necesidades relativas a los cuidados de sus trabajadores, trabajadoras. En su empresa cuenta con acciones, estrategias, programas relacionados con el trabajo del cuidado, cómo funcionan, qué alcance tienen, cuál considera que es el rol del sector privado en la organización social de los cuidados en Cundinamarca, cómo desde su empresa pueden aportar a cambios en la organización social de los cuidados en Cundinamarca, cómo articular el sector privado, el gobierno y las comunidades para la consolidación de un sistema departamental del cuidado y qué mecanismos existen para la articulación. Este me parece muy importante porque, si recuerdan, digamos que hemos discutido muchas veces que en las redes de cuidado debería estar el sector privado como uno de los actores que se interrelacionan en pro del sistema y personalmente yo no sé muy bien cómo hacer esa incorporación o ese enlace, y me parece por eso que esta entrevista al sector privado, a empresas, es clave para poder entender esto, por lo menos saber cómo hacerlo y cómo formar. Ya, por supuesto, si digamos alguna tiene un poquito más de conocimiento al respecto, pues podría nutrir mucho más esta parte o considerarla quizá pues no necesaria. Y experiencia de redes comunitarias, entonces, cómo funciona la red comunitaria frente al cuidado, quiénes participan, qué avances tienen como red del cuidado, cómo se articula con el gobierno en sus diferentes niveles, cómo se articulan con el sector privado y otras organizaciones o comunidades, cuál considera puede ser el rol de la red del sistema departamental del cuidado, su rol, qué lecciones y desafíos se enfrentan como red comunitaria y cuáles son sus apuestas y su visión en mediano y largo plazo. Pues estas son unas opciones. Ya aquí, como en el análisis de la información, les quedo debiendo un poquito más de desarrollo. Esto ya iría, por supuesto, como parte de los avances que presentaré, pero la idea ahí, digamos, la propuesta es realizar una triangulación de la información. Entonces, una vez organizada la información, revisada también la calidad y realizada la codificación y la categorización de toda esa información que vamos a recopilar, se sugiere entonces que el análisis de información se haga a través de la triangulación de esas 3 fuentes de información. La fuente que sale de los diagnósticos, un poco más de la información cuantitativa, que se triangule con la información que sale de los proyectos de las escuelas y con los grupos focales y las entrevistas. Todo en línea con las categorías de análisis, por supuesto, y con ese marco referencial que sustenta esas categorías de análisis, ya como un diálogo triangular entre estas 3 fuentes de información y tipos de información. Y eso es todo, y ya pues le doy espacio a Ángela, que creo que tenía algunas preguntas. Perdón, casi que no encuentro el botón. Listo, Andrea. Muchísimas gracias por la información. No quites la presentación, porfa, y retrocedes un poquito, donde tienes las categorías. ¿Acá? Hasta el principio de la presentación. Esa. Entonces aquí quiero, y aprovechando que está todo el grupo de la parte cuanti y quali, generar unas precisiones. Entonces, lo colocas grande, Andrea, porfis, que es que yo no alcanzo a ver.
Listo. Entonces, este primero, que es la categoría de brechas y desigualdades económicas y sociales. Este dice que es cuantitativo. Iván, esta información las vamos a obtener cómo y quién es el responsable de esta información, para que me vayas ayudando para un poco tener yo mi esquema mental. Sí, la primera de brechas y desigualdades la vamos a obtener de 3 fuentes de información. ¿Sí? Una es el Censo Nacional de Pobreza, porque ahí es donde tenemos la información de pobreza multidimensional Sí, a nivel municipal, ¿cierto? De la misma fuente, y allí nos ayuda el tema de desigualdades y brechas económicas y productivas, también de información de el DANE. Esa yo soy el encargado de esa información, compa. Tú eres el encargado de esta información. Sí, porque la dimensión económica, o sea, muchas son de dimensión económica allí. Sí. Y tú esa información me la alcanzas a dejar, ¿sí? Sí, por municipio y provincia, compa. Listo. Listo. La siguiente categoría es ¿cuál? Política pública y marco institucional. Esa es mixta. Eso. Entonces, esa tú me decías, está el formato que se envió a las entidades, que pues inicialmente lo proyectó Dianita, muchas gracias, y pues tuvo la mano de Iván y de los Jason de alguna forma. Están distancias de política. Entonces está ese instrumento y está el que tú relacionabas, que es para diligenciar, que la idea es que se envíe a niveles de municipios y ellos lo diligencien. En el momento que tú hablabas, a mí se me ocurría enviarlo a los enlaces de mujer. ¿Ustedes qué les parece? Ese actor sí tendrá la capacidad, ustedes que lo vieron en territorio, de poder asumir esta responsabilidad de diligenciar esta información. Yo sugiero ahí, digamos Sí. que como es una categoría de política pública y marco institucional, que sean las entidades territoriales desde la información oficial de las entidades que puedan diligenciar esta información. Ok, entonces eso, por ejemplo, es algo que tenemos que llevar para el comité de seguimiento, que por favor Sí, nos... el instrumento se llama instancias de política. Instancias de política. Esa es otra pregunta. Esos instrumentos, ¿cuándo yo puedo decir listo, están listos? Porque hay un instrumento que hay que darle a los compañeros para que ellos lo empiecen a diligenciar de manera, mejor dicho, yo ya tengo por lo menos 2 que incluir, uno que identifiqué en Chocontá y otro que identifiqué en la mesa. ¿Cuándo podemos iniciar por ejemplo, el del mapeo de actores, cuándo lo podemos empezar a usar? El de mapa de actores ya está. Jason hizo los últimos ajustes. Bueno, pero tú hiciste 2 observaciones. Ahorita es como que Jason haga, digamos, ese ajuste. Sí. Y pues él ya te dirá, porque no me atrevo a disponer del tiempo de él, pero ese ya está de un pelo. Es decir, es hacer los ajustes que tú sugieres de las listas desplegables para tener, digamos, como unos caracteres definidos y uniformes. Vale. Y creo que ya quedaría, pero pues igual Jason es como el que puede decidir sobre su tiempo, ¿no? Sí, Jason Sotelo, ¿sí? Jason, sí, señora, sí, señora. ¿Nos indicas, porfa, cuándo podemos tener acceso a ese instrumento? Me parece más prioritario el de mapa de actores, es súper clave. El mapeo de actores, y pues el otro sí lo necesitaríamos también previo al comité de seguimiento de la otra semana, porque la idea es dejarles en la gobernación la tarea para que lo remitan a esos contactos en municipios. Entonces, Jason, te doy la palabra. Sí, los instrumentos ya están hechos. Me tocó al final, digamos que en Google Forms, porque el survey para poder publicar o para poder hacer pruebas me pide licencia. Y estamos justamente en ese trámite con la Secretaría de la Mujer para poder tener acceso a publicar esos formularios o ese aplicativo. Entonces, en Google Forms ya están los instrumentos. Hay unos limitantes. Sí, pero hay que hacer un ajuste, Jason, el que hablábamos ahorita. ¿Ese cuánto te demoras haciendo? Y el de instancias, compa. Sí, no, esos ajustes se demoran un ratico, 1 hora, porque o sea ya que yo tendríamos mañana, Jason, es para poder que ya aprovechando que Dianita está aquí también, para que oriente a su equipo frente al diligenciamiento y desde cuándo vamos a empezar a recibir esa información.
Pues me gustaría que ahora yo pudiera compartir la pantalla y le hacemos una prueba de diligenciamiento al formulario y miramos qué le ajustamos para mayor claridad. Listo, listo, listo. Entonces, ese sería el de política pública y marco institucional. Pero también recuerda que ahí, como es mixto, Sí, la idea es, digamos, que con esas entrevistas o esa propuesta de las entrevistas se nutra esta parte también de capacidad también institucional. Esta categoría, pues, que va como muy en línea con el diseño también, ¿no? listo. Ahí van Listo. dos bases, compa, una que ya se adelantó para los lineamientos para Ah, los sí, lineamientos de el de base, el municipios. tema de capacidad fiscal, que, Ujú. que es clave ahí en términos de la capacidad institucional, la parte fiscal, y obviamente también hay un índice de capacidad institucional para los municipios, que recoge otras variables sobre gestión, no solamente temas fiscales, y ese pues nos ayuda en la parte cuanti para tener ese cruce. Entonces eso quedaría también, ese lo saco yo, compa, ese quedaría ya completo para tanto la base como los resultados para municipios y departamentos y provincias. Listo. Listo. Oferta del cuidado, pertinencia y calidad, demandas sociales, necesidades y o problemáticas. Ese dice que es cuantitativo, pero esta oferta del cuidado yo tenía entendido también que la escala que hicimos en las asambleas también le apuntaba, ¿no? Sí, 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 ese es cuantitativo también, compañera. Por eso, entonces no sería mixto o la escala es quali, la Es escala. cuantitativa, la escala es cuantitativa, nos da datos Ok. exactos. Y entonces ahí tendríamos como insumo la escala y qué más. La escala y también se hizo pues el instrumento donde realizamos la búsqueda de los municipios, el instrumento el que hicimos al principio. Análisis de planes de Sí, señora. municipales. Sí, Ok. pero entonces sabes que ahorita que pienso también, mira que de la propuesta que les hice de los grupos focales y las entrevistas, también le aporta mucho a de la oferta de cuidado, de las demandas sociales sobre todo y las necesidades y problemáticas, entonces creo Ajá. que ahí podríamos dejarlo mixto Listo, con sí. esa, acompañándolo, digamos, con esas dos que te digo. Y ahí quedan los dos, ¿no? Queda el de oferta que ya estamos levantando información a nivel de Sí, ese es gobierno. mixto, yo creo que lo va a poner. Y No el es para de, que no. digamos, para la pregunta que tú hacías, Ángela, en el caso de la solicitud a la Secretaría, es que se envía un solo oficio con los dos instrumentos para las alcaldías, el distancia y el de oferta, de tal forma que podamos ya ir consolidando esa información de ese nivel. Tendríamos un buen consolidado tanto a nivel gobernación como a nivel ya municipio Sí. de la oferta, digamos, y obviamente como está operando esas distancias, que aporta mucho pues ya la parte de la dimensión de gobernanza y pensando en el diseño del sistema. Uh-huh. Vale. Listo, el de uso del tiempo. Ese es con la encuesta nacional de uso del tiempo. Esa información ya va incluso en el documento de lineamientos. Iván hizo ahí un análisis de esa encuesta y tiene unos datos diagnósticos de esa encuesta. Y Pero bueno, para esa da como información cuanti. No, pero sí. ya estamos entrando en más detalle también ahí Ah, ok, sí, eso te iba a preguntar. con Osorio. Jason Osorio, sí. Sí, él ya está Entonces, trabajando. esto sería responsabilidad de los dos, ¿sí? Sí, pero Jason ya de hecho ya generó un primer informe y ya Sí. le hice unas sugerencias a Jason que está trabajando sobre esas en función de la escuela Ok, de la encuesta. listo. Tenemos el de redes del cuidado. Ese sí, ese sí es quali. Ese sale todo, digamos, como de esa propuesta de grupos focales y de entrevistas, pero también, y digamos que aquí fue una precisión que no hice a lo largo de la presentación, y es que también de las escuelas pues salen muchos insumos, ¿no? Digamos que como es una educación basada en proyectos, pues, no sé, digamos ahí cómo se va a capturar esa información, pero mucha de esa información que sale de las escuelas le apunta a estas categorías de análisis de manera como transversal, sobre todo a esta de los actores y roles y las dinámicas de cuidado. Sí, aquí en Pero mi, sobre todo la entrevista, ¿no? O sea, la entrevista de los grupos focales, pues.
el insumo para este sería, no sé, aquí hago el llamado Maribel y Dianita, porfa, eh, de lo que desarrollamos al interior de las escuelas, sacamos ahí el insumo para alimentar estas subcategorías. Angelita, sí, digamos que hay 3 preguntas orientadoras de la ficha número 1 y de la sesión número 1 que responden un poco a eso, que es quién cuida, cómo se cuida y a quién se cuida. Y las personas nos contestan un poco de eso, pero me preocupa un poco y ya le voy a dar la palabra a Jamie y a Mari que nos acompañan las dos. Si estas de dinámicas del cuidado en la organización social comunitaria, bueno, sí, también tenemos por supuesto una sesión completa que es la sesión número 3, que es la de tema de saberes del cuidado. Allí tenemos redes del cuidado y allí recogemos una información, pero no tan tácita como allí. La que me preocupa es un poquito el de dinámicas de cuidado en el hogar, porque esa sí no la tenemos tal cual establecida. De pronto a nivel institucional sí tenemos percepciones y tenemos allí algunos comentarios, como te digo, en esas líneas. En la 3 también tenemos un poco de los saberes del cuidado en los territorios, pero esa de dinámicas del cuidado en el hogar, no sé, Mari y Jamie, si aquí me quieren complementar, si tenemos algo o nos toca ir mirando si esa la vamos a dejar de pronto para un grupo focal. ¿Dónde está Mari y Jamie? Creo que sí están por aquí. Hola, sí, no, esa no la tenemos específica, o sea, de hecho es de cuando nos pensamos como el tema de las fichas metodológicas, pues no estaba muy en clave de ello. Nos podría dar, sí, como estas 3 preguntas orientadoras iniciales que tenemos y nosotras ahí le sumamos como un poco el tema conceptual frente a qué creen ellas, por ejemplo, que es el cuidado y demás, y ahí habrían algunos elementos, no en todas, pero de pronto sí que nos podrían brindar como este ejercicio. Y como tú lo planteas en la tercera, pues está un poco más en este marco también de esa identificación y mapeo y cómo estas a su vez pues hacen parte de reto o de fortalecer el tema del cuidado, ya sea en otros escenarios más allá del individual y lo familiar, pero específica, dinámicas del cuidado en el hogar, no la tenemos así, no. Vale, Mari, muchas gracias. Angelita, entonces yo propondría de una vez y para que nos quede en orden y para que mi equipo sepa de una vez que dejemos este tema de dinámicas del cuidado en el hogar y también en profundizar en redes del cuidado, porque creo que las 3 hemos ido identificando que ya hay ejercicios con quienes podemos trabajar ese tema de redes del cuidado para grupos focales, porque de las demás podemos sacar algún grado de información, pero esas sí me preocupan y teniendo en cuenta pues el tema, podríamos dejarlas claves para grupos focales, para el diseño del ejercicio en grupos focales, es mi sugerencia, pero igual aquí está mi equipo también, están todas, Vale, pues también. ¿ya te pudiste unir? Sí. Pues la pobre estaba por allá intermitentemente en Capi, entonces no sé si... complejo, no. Listo, pero de todas maneras aquí está Luisa, creo que nos acompaña, Laura también. Y pues sí, ellas están, yo les pedí que una vez les pido disculpas a las estudiantes que fue sobre el momento, pero de verdad me parece súper importante que estén aquí unidas y podamos evidenciar y ustedes empapen más. Claro, con Maribel y pues con el equipo podemos mirar entonces para ver cómo podemos desarrollar pues todo ese tema, pero sí me parece que pueden quedar para los grupos focales y sería estratégico, pero pues ellas también nos pueden contribuir allí en sus opiniones porque pues debido a su experiencia. Claro. Vale. Listo. Gracias, Dianita. Listo, solo quería avanzar. De brechas de género y feminización del cuidado, sí lo argumentabas tú en las entrevistas, ¿sí, Andrea? Sale también como, y digamos que le iba pues a Diana también a decir como que de las dinámicas en el hogar y un poco todo este tema de los estereotipos y roles de género, también salen muy de esos instrumentos cuantitativos, como de esas bases, fuentes secundarias cuantitativas en la encuesta de uso del tiempo. Digamos que sale información relacionada con las dinámicas de cuidado en el hogar, información que serviría, digamos, para esa subcategoría, y los estereotipos y roles de género en la comunidad y en las instituciones,
o la feminización del cuidado un poco salió pues en la escala, pero también en estas ¿qué? Ahí se me fue la paloma. En las escalas, pero también en estas encuestas o estas fuentes secundarias que ha ido trabajando el equipo de Iván, Jason e Iván, como en las encuestas, sobre todo la de uso del tiempo, que va a mostrar ahí como las brechas de género y la feminización del cuidado. También está, por supuesto, digamos, los grupos focales. Cuando nos vamos a centrar en los problemas, muy seguramente uno podría partir de la hipótesis que va a surgir un poco, que uno de los problemas centrales o las causas que esos problemas generan precisamente es esa feminización del cuidado y esas brechas de género, que se perpetúen, digamos, esas brechas de género. Es muy posible que salgan en las causas de los problemas centrales. Entonces ahí estaría. Y la interseccionalidad y el enfoque de género, que es la última, pues digamos que esta sale de diferentes lados, ¿no? Esta sale como con todo este ejercicio también de fuentes secundarias y de encuestas que existen. Digamos, por ejemplo, en el caso de la encuesta de uso del tiempo también hay un énfasis especial en, bueno, Iván, ahí me corrige si estoy diciendo alguna burrada, no me acuerdo ya. De hecho, no sé si decirla, pero creo que ahí había ahí una forma también de comprender otras dinámicas sociales también, o que la encuesta incluye como algunas características especiales de poblacionales. Iván, en esa encuesta de uso del tiempo o en la otra que tú analizaste. En el documento de lineamientos ustedes me han colocado en la encuesta de Sisbene también. Ah, sí, ahí está. Sí, perdón, no me acordaba de eso. Entonces eso sale de ahí y por supuesto digamos que en los grupos y en la identificación de problemáticas, causas y de roles, pues se van a poder identificar también como esa interseccionalidad entre las diferentes características y particularidades de las mujeres con relación a la organización social del trabajo del cuidado. Y ya pues las categorías emergentes, es así pues sí, van ahí saliendo, se van ahí identificando como en el camino y bueno. Vale, listo, Andrea, muchísimas gracias por las claridades. Ya con esto queda un poco más aterrizada frente a lo que requerimos y lo que hace falta por complementar. Listo, ahí terminas tú, ¿sí? Sí, eso. Vale, eso vale, entonces. Esa es la propuesta, eso ya sería como lo que entregaría Ángela y pues como con esto que tengo acá, digamos como lo que les presenté en cada instrumento, sería como el manual de usuario que puede ir acompañado del instrumento. Listo. De la herramienta propiamente que ya el compañero Jason nos comparta. Vale, mil gracias. Entonces, no sé, Jason Sotelo, si quieres. Sí, Iván, ¿ese es el orden? Yo me meto ahí sin saber. Iván, te doy la palabra, dale. No, ese es el orden, compa. Vale, listo. Entonces, Jason, te escuchamos. Sí, claro, entonces denme un momento para compartir aquí los instrumentos y poder validar las opciones de respuestas, porque obviamente que de acuerdo al tipo de pregunta y a las variables que queremos obtener, pues digamos que el Google Forms nos presenta unas características. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ya se está viendo. No sé si le puedes aumentar un poquito el zoom. Sí, claro. Ya, gracias. Entonces, este es el mapa de actores. Entonces, pues preguntas de opción de respuesta obligatoria. El nombre, pues es una pregunta abierta. El número telefónico es una pregunta, es una respuesta numérica que valida, digamos, no el número telefónico como tal, pero sí que sean números, que no van a colocar puntos, comas, otros caracteres. El correo electrónico sí valida que tenga que tener el arroba, o sea, que sea un correo electrónico. El tipo de actor, aquí es donde mirábamos que cuando es de opción múltiple con única respuesta,
tenemos dos opciones. Tenemos la opción múltiple y tenemos la lista desplegable. En este caso, pues me hacían la sugerencia de dejar la opción múltiple con el botón de selección para que aparezcan todas las opciones al mismo tiempo, porque la lista desplegable hay que desplegar la lista para ver las opciones. Entonces, esta quedó de opción múltiple. En el caso de otro, pues yo preguntaba en el sentido en el que si muchas veces, ¿qué sucede? Que el usuario o no lee bien o no entiende bien la categoría y marca otro. Y después vamos a mirar en la tabulación de la información o en el análisis de la información que ese otro hace referencia a una de las opciones que ya estaban disponibles. Entonces, no sé en qué casos se podría dejar el otro. Lo que comúnmente digo que hacemos es que no se coloca el otro y si alguien detecta que falta alguna, pues lo comunica. Entonces, no sé en este caso qué podríamos hacer, porque lo que se hace es que, como les digo, yo cómo hago, yo no le coloco el otro y cuando los digitadores o las personas que van a ingresar la información detectan que falta alguna, pues ellos lo manifiestan, me dicen, ay, vean esa opción, en esa lista o dentro de esas opciones falta esta, ya Yo creo validada, que y lo lo que uno podemos hace es dejar así, agregarla. Jason, como tú dices, igual somos nosotros los que lo vamos a diligenciar, pues fácilmente te podemos decir, Jason, mira, nos falta este. Esta opción y yo la ingreso Sí, para que la sí. puedan seleccionar. No Sí, sé sí, bien si te por- parece, porque pues es tu equipo el que sí. 90% lo va a diligenciar. Se nos perdió Dianis. Sí. ¿Sí? Ah, pensé que me habías hecho una pregunta, no. ¿No? Mari o Maribel, Jamie es que no le pregunto porque no sé qué tan buen retorno tenga o si nos está. No, ya mira, no, sí está. Jamie, tú estás hablando y no te escuchamos, perdón. Si tienes, veo que tienes el micrófono abierto, pero no te afanes que sé que estás muy lejos y es difícil la comunicación. No sé ahí, Maribel o Dianita, si me están escuchando. Eh, acogemos la solicitud o la recomendación de Jason, ¿sí? Pues Quitemos. Ah, dale, Mari, primero, tranquila. No, solo iba a preguntar, es que puede ser de bueno, varias veces que yo responda esta, es decir, puedo responder líder, más étnico, más académico. En este momento está como única No. opción. Ok. esa está buena la pregunta. Y la idea, compañeros, es que se escoja un tipo de actor. Ahí podemos referirnos a la tabla de las tipologías de actores para que podamos hacer bien la definición de qué tipo de actor Para es. poderlo dejar en una categoría, pues bien, que quede más Sí. exacto. La apuesta es que quede en una sola. Y si es de Sí, pronto claro. un profesor que es líder, hay que hace uno, prioriza a la que uno vea que más, no Pues sé. tú ves es la incidencia, compa, o sea, es decir, su incidencia es como líder o O como va a ir en profesor. representatividad de la academia. Entonces, si va en representatividad, o sea, si su representación es por la academia como investigador sobre procesos de cuidado y sistemas de cuidado, entonces es un académico. Pero si su representación, además de que pues es un profesor, pero su representación es más de líder social y más a nivel social, pues yo lo pondría entonces en el líder, en la opción de líder. Bueno, yo creo que ahí es que es muy subjetivo, o sea, ahí sí cada persona, pues habrá que hacerle como la recomendación que desde su ser, cómo se identifica en ese momento y que pueda dar respuesta a, porque pues digamos que a mí también me atraviesa varias, o sea, yo lo que pensaría cuando estemos con alguna persona que sea líder y que también haga parte de alguna organización social, pues muy posiblemente ahí va a haber sí, como una dificultad. Entonces ahí nos toca hacer como lo que dice Andrea, pero a mí me resuena un poco como en algunas personas va a ser difícil el poderlo hacer y eso lo hemos visto en estos días en las escuelas, como en el tema de cómo se vienen identificando. De hecho, los compañeros y compañeras de la de formadores, cuando hablamos sobre los temas del mapa de actores, desde ellos y ellas, sí, cómo se ven y cómo se posicionan, siendo muchos y muchas de ellos, tanto
profesionales y que hacen parte de una entidad, pero que también hacen parte de organizaciones, entidades, y eso ha sido una discusión muy interesante y que no todas y todos se van a colocar desde un solo lado. Pues digamos que lo dejo porque nos está pasando ahorita, bueno, desde que empezamos las escuelas, pero sería como intentar precisar y que las personas puedan hilarse a una sola opción. Dale. No, y solo una precisión de que Maribel tiene toda la razón. No obstante, pues recordemos que esta herramienta es interna pues del equipo. Es más como por tener de una manera como formal y sistemática la información y de acceso pues para todas y todos. Pero por supuesto, digamos que lo que dice Maribel es válido, es decir, puede salir un actor con diferentes roles o que, pero digamos que más allá como se identifique la persona es cómo lo identificamos nosotros para esas entrevistas o ese grupo focal. Entonces, creo que no sé si de pronto más bien para este tipo de detalles, Jason, podamos abrir una opción al final como de observaciones donde podamos registrar eso que dice Maribel. Entonces, que si bien es un actor que para el grupo focal me va a aportar como un actor institucional por su incidencia y representatividad a nivel institucional, este actor también tiene una representatividad como líder social. Y así digamos que como es una herramienta interna, pues nos va a permitir también tener a todos, a todos la información. Es como lo que sugiero ahí. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Porque sí o sí, de todas maneras, digamos que el objetivo de la herramienta es dejar una, porque después vamos a hacer análisis y nos va a salir aquí un sobre Sí, compa, registro, dejarla y una, pues, Mónica, pero dejar la opción abierta. O sea, una última opción de observaciones para que las compañeras puedan hacer esas precisiones que dice Maribel. ok. Incluir observación. Ahí es. Así al final. Listo, entonces permítame, yo voy tomando nota por aquí y ya ahorita la ajusto. Tener el tipo de actor, observaciones. Bien, aquí en las provincias, uy, ¿qué pasó aquí? Aquí en las provincias me preguntaban algo sobre las secciones. Lo que pasa es que estos formularios de Google, para poder, digamos, hacer lo que son condicionales de ir a otra parte, lo hace por las secciones. Entonces no puede quedar todo en un solo formulario, digamos, de manera consecutiva, porque como tiene que refrescar la pantalla para cargar las opciones según la que yo haya seleccionado, como en cascada. Entonces, pero esas son las selecciones. Entonces, lo que yo hice aquí fue que en una lista desplegable están las provincias y dependiendo la provincia que seleccione, pues el formulario le carga los municipios de dicha provincia. Entonces, si yo selecciono aquí Almeidas, Almeidas, pues lo lleva a la sección donde están los municipios de Almeidas. Y ahí selecciona el municipio. De esta manera es más fácil diligenciarlo porque es buscar un municipio dentro de una provincia y no buscar de una lista de 117 municipios el que necesitamos o el que estamos buscando. Porque a veces lo pasan y como es
muchas opciones no lo seleccionan o no lo encuentran. Entonces, de acuerdo aquí a la provincia, él carga los municipios de dicha provincia para la selección. Entonces, aquí pues tenemos todos los municipios. Bien, aquí tenemos las fuentes de información. Entonces, igual, tenemos una selección única de una lista de opciones. Y lo mismo, tenemos el otro. Entonces, pues la propuesta es la misma. Que si detectamos de pronto alguna fuente que no se encuentre en la lista y no pertenezca a algunas de las que ya están ahí en la lista, pues la podemos agregar. Sí, Jason, a mí me parece mejor así, dale. Entonces, en fuentes de información. La opción de otro. Bien, y al final pues la pregunta con un texto largo. Después sigue la naturaleza del actor, privado, comunitario, institucional, nivel de jurisdicción, que ahora me decían que faltó alguna, que no estaba aquí. En la presentación se evidenció. Que pusiéramos la opción de otro compañero. ¿En cuál? En nivel de En jurisdicción. algún nivel de jurisdicción por si llega pues, a tener Ok, nivel de jurisdicción. Listo, entonces eso es todo lo que tiene que ver con el instrumento de mapa de actores. Tenemos el de clasificación por tipo de actores. Entonces, lo mismo, actores institucionales, nacional, departamental, municipal, organizaciones sociales o populares. Ese es de selección única. ONGs, personas mayores. En organizaciones empresariales, igual. Gremios y actores económicos. Aquí aparece el otro, pero entonces no tiene la opción de cuál. Entonces, si colocamos otro, habría que agregarle cuál. O ese otro lo dejamos como otros dentro de la base de datos. Sería como otro y dejar un espacio de cuál, ¿no? Para Sí, saber de cuál fue capturar. ese otro. Compa, pero una cosita, es que esa de clasificación de tipo de actores no es un instrumento. O sea, por eso yo te escribí en el correo que esa clasificación de tipo de actores era parte del manual de usuario del instrumento de mapa de actores. Es Estas decir, son es las para que las opciones. compañeras como que tengamos, no sé, por ejemplo, voy a incorporar un actor y entonces me sale, no sé, Es el instructivo para poder manejar Sí, esto. exacto, es Si el tiene alguna instructivo duda, para sí. orientar. Yo por eso te escribí en el correíto ahí como, ese no es un instrumento, es un manual de usuario, es un insumo para el manual de usuario. Sí. Aquí lo único que, pues, digamos que vi es en... O sea, este instrumento no es necesario, no es un instrumento, mejor dicho. Sí. En grupos étnicos faltaría la opción de ninguna. ¿No? Pues... No, compa, no, es Daniel. que yo creo que no me estoy haciendo No te entender. preocupes. No. Sí, este formulario ya lo elimino, lo olvido, porque yo lo hice como tipo formulario, pero ya entiendo que no lo es. Deme en un momento que se me está descargando el equipo, lo voy a conectar. Dame un minuto. Listos. Entonces, entonces este no va. El instrumento para identificación de instancias de políticas.
Entonces, este es el que tiene, digamos, como el flujograma y está condicionado de acuerdo a las respuestas. Entonces, ya está configurado, ya está, digamos, programado, pero repito, esta programación en Google Forms solo funciona con las secciones. Entonces, por eso cuando uno lo está diligenciando, muestra el cuadrito con las preguntas de cada sección y solo va a la siguiente sección de acuerdo a la respuesta que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, en la primera pregunta, si es afirmativa, pues continúa. Y si no, se va a la segunda pregunta. Entonces, aquí si responde sí, pues continúa aquí está en funcionamiento. Si está en funcionamiento, continúa. Si no, se salta a la pregunta 2. ¿Cuál es la composición del consejo? Entonces, este dice que es de opción múltiple. Entonces, tiene los cuadros de verificación para seleccionar una o más opciones. Lo mismo, si tenemos el otro, pero si es otro, entonces hay que identificar aquí qué otro tipo de actor. Pues aquí volvemos a, pues como la sugerencia anterior y es, si ese otro pertenece a alguno de los que está aquí adentro, pues nos va a empezar a generar redundancia de datos o duplicidad. Aquí en la sección de la pregunta 1.3 aparece quién preside el consejo, entonces aparece el nombre, el número de contacto. Entendería que aquí es solamente una persona, o sea, aquí va solo un registro, que Sí. es el que preside el consejo. Entonces, de ahí tenemos el nombre, número de contacto y correo. Aquí pasamos ya a la segunda pregunta. ¿Existe otros consejos? Entonces, sí, es afirmativo, continúa. Si no, se va a la última pregunta que dice por qué y finaliza el formulario. Si continúa, pues entonces seleccione los consejos. Entonces aquí son varios. Y entiendo que por cada opción de estas, si la llegan a seleccionar, entonces deberían colocar o deben colocar lo mismo, ¿no? Nombre, contacto y teléfono y correo. ¿Sí entiendo eso? Pues tocaría poner, digamos, como quién lo preside, cómo está compuesto, es decir, ya como las otras preguntas, pero Sí. para cada espacio. Sí, entonces, si seleccionan consejo, deben diligenciar las tres preguntas o o sea, los contactos, los datos de contacto de quién preside el consejo consultivo. Si seleccionan el LGBT, entonces, ¿quién? Si seleccionan el distrital niños, niñas y adolescentes, ¿quién? Pero es una sola persona, ¿sí? Es un solo contacto por cada consejo, en el caso que lo seleccionen. En el caso de que no lo seleccionen, pues no van a tener que diligenciar ese contacto, esos datos. ¿Entiendo así? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces, igual, estas respuestas se validan y si seleccionan consejo consultivo, entonces él les va a pedir que diligencien los datos de contacto, que los datos de contacto son 3. Nombre, número de contacto y correo de quien preside dicho consejo. Listo, entonces esos serían los dos instrumentos que vamos a trabajar. Estoy a la espera, pues estamos adelantando digamos, la parte que hay que hacer de la solicitud del permiso para utilizar la herramienta de gobernación, el SURBI, para poder pasar estos formularios y tenerlos, y bueno, y todos los demás que necesitemos en el otro tipo de herramienta. Estamos pendientes de que Secretaría de la Mujer radique la propuesta. Nos pidieron un ajuste, que se lo terminamos esta tarde y esta misma tarde lo enviamos a Cielo para que ella nos ayude con la gestión allá en Secretaría de la Mujer. No sé si tienen alguna otra pregunta o... Sí, Iván. Una pregunta, digamos, en términos de esto, digamos, son los instrumentos que, como hablábamos los dos, vamos a ir desarrollando porque no podemos esperar hasta que la herramienta esté eh, ahí, porque pues nos tomaría mucho tiempo después consolidar esa información. Pero te pregunto, en Survey no solamente se generan el formulario, sino allí hay visores, allí digamos, es decir, esa herramienta permite tener los visores, permite tener esta parte de learning, ¿todo eso va a quedar allí en Survey o eso es parte de otro, de otra herramienta o de otro desarrollo tecnológico? ¿Cómo funciona ahí un poco ese Sí, diseño?
Sí. Survey tiene los formularios para capturar la información, son muy similares a los de Google Forms, pero con mayores herramientas para poder hacer la validación de la información, para poder hacer eh, respuestas condicionales. Entonces, eso se va a hacer allí. Survey también tiene todo lo que tiene que ver con análisis de datos. Entonces, ya en Survey con la información allá podemos nosotros generar formularios, formularios, informes o reportes de información, generar georreferenciación, porque Survey, cada pregunta o cada dato que ingresa a la base de datos, él automáticamente lo va geoposicionando, le va guardando la latitud y la longitud de en donde se ingresó el dato. Entonces, esto que estamos haciendo, como te digo, son unos formularios a nivel de, digamos, preliminares para poder captar la información. Como te decía, después lo que vamos a hacer es que el modelo de estos datos va a quedar o tiene que quedar igual al de la herramienta Survey para poder después migrar esa información y continuar trabajando con Survey. Es eso. Bueno, ya con la aclaración que dices, ya me solucionas un poco el interrogante, pero igual como como la prioridad es el de actores, pues ese lo podemos usar así, pero dices que luego se puede migrar la información. Iba a decir, bueno, igual, pues ese es el que más requerimos urgente, pues todos son urgentes, pero empezaríamos con ese y el otro, Y en distancias, compa, porque la idea es mandar el oficio con los dos a sí, las... no, mentiras, actores, no tienes razón. Actores de escuelas y sí, ese es el más urgente y los otros dos para la otra semana, la reunión con la secretaría, tener... sí. Y Jason, Sí. que según la dinámica que vas evidenciado, ¿cuándo será que podemos acceder a esa información o qué te dice Cielo? Cielo, lo último que me dijo es que nos hace falta agregar una información a la definición de proyecto, porque si nos toca hacerlo, mejor dicho, que ellos hacerlo muy necesario, crearles la necesidad, la justificación. Ellos nos decían, coloquen ahí lo del COMPES, que salió ahora hace poco, coloquen ahí, digamos, la voluntad del mismo gobernador, el lanzamiento que hicimos de las escuelas dinamarquesas del cuidado, para que ellos no tengan que, porque ellos nos decían los de TIC, nos decían pues que si justificaba, si valía la pena desarrollar ahí una aplicación para capturar una información y que qué iba a pasar con esa información, que si esa información se iba a quedar ahí almacenada y era como pues un saludo a la bandera, como para hacer un ejercicio, o que si a esa información se le iba a dar algún tratamiento, iba a ser para tomar decisiones, eso nos decían ellos. Cielo les hablaba de que era una fase inicial, de que era una primera fase y que estaba contemplado obviamente todo lo que tiene que ver con el manejo de esa información. Entonces, eso nos toca dejarlo escrito para que ellos puedan, digamos, ingresarlo allá en el inventario de aplicaciones o de sistemas de información de la gobernación para poderlo tener, digamos, ahí legalizado. Vale, le voy a dar la palabra a Iván, que creo que me va a dar respuesta a lo que quiero saber. Dale, Iván. No, que en línea de eso también, Jason, fue el documento que te compartí, ahí está tanto COMPES, política, ordenanza y los componentes del sistema que incluye el tema de gestión de información y conocimiento como un componente que debe ser parte tanto del diseño para posteriormente la implementación. Eso queda ahí. Digamos, no sé si además de ello pues podamos justificar, digamos, o fortalecer que es lo que te decía, la parte más técnica de que ese tipo de información no la está consolidando hoy o por lo menos no la consolida porque es propio del proyecto y que por lo tanto se requiere y qué facilidades tiene esta herramienta adicional. Por eso te preguntaba al inicio como si esto nos va a permitir tener el visor y incluir otra información o si esto lo vamos al final, digamos, vamos a tener como eh, una alguna página o algo donde consolida como donde comienzan a ver, digamos, o donde se pueden tener algunos módulos, no sé si por ahí la cosa, pero no, ya eso te acabo de enviar hace poco la justificación con esos componentes, solamente revisar de pronto la parte técnica, cómo más podemos fortalecer y justificar, ya la parte de política y de las necesidades, creo que allí ya estarían recogidas. Jason, Ok, pero tú sí. ya remitiste, ¿me dices que ya lo remitiste o cuándo lo vas a remitir? No, ya les No, envié.
En la tarde. Ahora que terminemos la reunión lo complemento, Porfa, le cargo todo y esto y lo y enviamos me de una vez. avisas, y en ese mismo momento yo le aviso a la supervisora que ya está en manos de ellos para que por favor también me ayude a presionar, porque no nos podemos demorar 8 días en ir, 8 días en volver, 8 días, y así se nos acaba el tiempo y la verdad necesitamos apurar. Entonces, porfis, Jason, ¿me avisas? ¿Me escribes por WhatsApp en qué momento ya lo enviaste para yo avisarle a ella? Claro, sí, señor. Y un poco para responderle a Iván, sí, esto va a quedar justamente con un visor que sería el observatorio para la misma Secretaría de la Mujer, que es Survey conecta con Power BI y con ArcGIS. Entonces nos va a permitir crear unos tableros de control para poder tener ahí en el observatorio. Que esa parte también nos toca colocarla, ya que me acordé, toca colocarla ahí en el documento, yo la coloco, porque eso es lo que ellos dicen, pues que justamente están necesitando. Bueno, eso es, creo que eso es bien importante ponerlo ahí, sí, señor. Sí, porque ellos dirán, bueno, está bien, funciona y facilita el convenio, pero ¿y nosotros, nosotros qué? ¿Cómo nos beneficia también? Bueno, listo. Creo que ya es eso, compas. No estoy escuchando a Ángela, pero parece que tiene el micrófono abierto. Sí, Ya. Ahora yo. Dale, Ángela. y ahora sí me escuchas. ¿Qué más falta, Iván? No, no más, compa. Es eso. Listo. No sé si los compañeros, recomendaciones, dudas, por favor, para que las abordemos, porque pues definitivamente las compañeras estudiantes, alguna duda, alguna inquietud. Comentario, chicas, recomendaciones, tranquilas aquí. Cuéntenos desde su experiencia cómo la ven. Luis, adelante, dale. Sí, buenas tardes para todas y todos. Pues yo hasta ahora estoy empezando como a entender la dinámica porque hay cosas como que todavía no, pues no entiendo bien y que probablemente empiece a entender en la aplicación. Pero digamos, cuando hablaban como de la primera parte sobre la recolección de información para el análisis cualitativo y cuantitativo, hablaban como de estos instrumentos del LANE, etcétera, pero pensaba que tal vez sea una posibilidad, la dejo como a su criterio también, en tanto no sea muy abrumador la cantidad de información. Tal vez podríamos revisar también algunos como trabajos de grado, tesis o otros documentos de organizaciones sociales y fundaciones que también emiten como esta evaluación de cifras, como incluso observatorios nacionales de género que tienen tal vez como el conteo relacionado con estas categorías y que podríamos profundizar en ellas. Es una posibilidad. Ahí van, ¿esta se ha contemplado, Iván, estas revisión de fuentes secundarias? Nosotros hicimos un mapeo inicial de revisión bibliográfica para el marco referencial y para, digamos, como el contexto situacional inicial. Luisa, pero está súper buena tu idea de pronto terminar de ver si hay alguna cosa que se nos escape o que nos ayude bastante. Si encontramos, pues me parece bienvenida y me parece buenísima tu idea, porque creo que pueden haber algunas tesis que de pronto se nos pase, que puedan darnos que hayan recabado alguna información. También nosotros lo tenemos acá, siento que puede ser un volumen de información importantísimo, pero que no lo descartemos, y es que algunos municipios, algunas alcaldías, algunos gestores, eso de pronto lo podríamos ver un poco también cuando hagamos como la indagación a ellos desde los instrumentos que les vamos a compartir. Han venido alguna que otro, nos habían indicado que han hecho algunos diagnósticos o alguna identificación preliminar. No sé si, por ejemplo, las escuelas y demás, si tenemos alguna identificación, como que la rastremos para ver si esa información nos puede fortalecer, digamos, el análisis, porque puede que alguien nos dijo, miren, nosotros hicimos, pero ya es un poquito antes de pandemia fue, pero que habían hecho un diagnóstico inicial sobre temas del cuidado,
y quedamos en que pudieran compartir una información. No lo han hecho, vamos a insistir, pero eso puede ser una posibilidad y como dices, Luisa, puede ayudar bastante también a ver, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que nuestros sistemas de información a nivel municipal no son muy robustos en términos de las encuestas que tenemos. Nuestras muestras son normalmente máximo a nivel departamental, pues con la compa Ángela y Diana, que en algunos procesos hemos trabajado de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria también, pues nos enfrentamos muchas veces a dificultad, pero a nivel local hay procesos de información y de levantamiento que pueden ser valiosos allí. Entonces, bienvenido, yo creo que podemos fortalecerlo, Ángela. Es decir, si se ha contemplado, se ha revisado de los trabajos, no encontramos más allá de, digamos, de algunas cosas y también elementos que nos compartió Ángela misma, que fue recopilando una buena cantidad de información, pero creo que no está de más poder tener ese balance y que no se nos quede por fuera algo que nos digan, ay, ustedes contemplaron este estudio y tal vez allí teníamos algunas cosas que nos ayudaban. Entonces, no sé si manejas herramientas de bibliometría y demás, nos ayudaría como a hacer un balance, podríamos hacer un primer balance allí como de hacer referencias bibliográficas que definitivamente apunten muy al tema que nos dé y de pronto contamos un poquito allí la búsqueda, pero nos ayuda a fortalecer, ¿de acuerdo? Me gusta la idea. Gracias, Luisa. Iván, ¿tu estudiante quién es? Porque es que Luisa es mi estudiante. Disculpa. No se la robe, Luisa es mía. Sí. Ángela. No, la respeta, Luisa es mía. Sí, es que ella ya la tengo trabajando en otros proyectos, entonces. Es Elizabeth. Soy yo, Ángela. Ok, dale, Ruth. ¿Tú cómo la ves o cómo es la organización al interior, Iván, para que puedan abordar la temática? Elizabeth nos está apoyando ahorita con lo de escalas de Likert y consolidamos la información de escalas de Likert y claro, ¿no? Con ella nos podemos apoyar, Elizabeth, ahí podemos revisar esta propuesta que nos hace Luisa. Listo, hagámoslo por ese lado. Elizabeth dice que manita arriba. Me siento con Elizabeth y hacemos el mapeo para que no se nos quede por fuera ningún trabajo fuente secundaria que pudiera ayudarnos a fortalecer. Vale. Bueno, antes de cerrar, me recordaron una cosa. Ruth, tú estás consolidando lo de las escalas. ¿Cómo va eso? Estamos con Iván a la espera de terminar de compartir toda la información para ya comenzar con la consolidación. Pero todos ya te remitieron información, Iván. Yo te la remití con tal mismo día, sí. Sí, ya la tengo toda. Hay dos que tenemos, entonces esa es la que tarda un tricito, pero sí, ya está. Listo. Jamie también, Jamie la envió ordenada y bien alistadita. Entonces ya está. Listo. Yo ahora que estaba mirando, que preciso cuando les dije que me dieran unos segundos que me estaba llamando la supervisora, estaba viendo las carpetas de las asambleas que se hicieron a nivel provincial, pero hay varias carpetas desocupadas. Entonces, asuntos como estos en este momento que a mí me piden la información, y ustedes saben que la dinámica de la gobernación es información urgente. Sí me gustaría, ya te doy la palabra, Dianita, porque pues sé que es de tu resorte, pero no identifico ahí o quisiera saber cómo está haciendo la ruta de la información para yo poder acceder a ella. Y pues yo sé, por ejemplo, cuando están en terreno es difícil pedir una información, entonces sí, para que me colaboren. Dale, Dianita. Angelita, no, yo estoy haciendo un balance, hay algunas cosas que están pendientes, entonces voy a hacer el balance de quién es el responsable de las cosas que están pendientes y voy a hacer el cuadrito, apenas finalicemos la reunión, lo publico en el grupo de WhatsApp del proyecto para que por favor las personas que estén pendientes pues nos colaboren allí con el ejercicio. Yo justamente estoy trabajando en ese balance en este momento. Súper, Dianita, sí. Sí, gracias. Y las personas que tengan pendiente la información, yo sé que tenemos miles de cosas, pero por favor se los agradezco. Jason, Sotelo, por ejemplo, me falta el documento de acta de nuestra reunión. Entonces, no dejen pasar tanto tiempo porque uno, es dispendioso para mí estar haciendo el récord de mirar quién entregó, quién no ha entregado, qué falta por entregar.
de verdad que es una actividad, es una tarea más que me nace a mí, pero si no la hago, en el momento que pase a la gobernación, los soportes me los van a devolver porque están incompletos. Entonces sí les solicito y pues démonos unas fechas, unos tiempos, unos plazos bien cortos, tratemos de salir de esas tareas, por favor. Sobre todo, pues para poder tener todo organizado y situaciones como las que ustedes evidenciaron, que me piden la información de ya para allá, que yo pueda acceder pues para eso se creó el Drive, para que yo pueda acceder y la pueda tener de primera mano, y pues si ustedes están en otra actividad, pues puedan seguir en sus actividades y no tenga que interrumpirlos, como sucedió en este momento. Entonces, sí, por favor, Dianita, te agradezco mucho la remisión de esa información, y las personas que queden ahí, que salgan pendientes, les solicito que podamos diligenciar y complementar esa información con la celeridad que se requiere. ¿Listo? Andrea, te doy la palabra y yo creo que ya con tu intervención podemos dar cierre. Nos quedan 5 minutitos de la reunión para poder terminar. Dale. Dale, no, solo quería, es que se me cruzó la reunión con otra, pero ya la terminé. Y no escuché la parte que dijiste de que no había información de las asambleas y demás. Quería como saber, digamos, qué falta. Yo tuve que montar una carpeta en mi cuenta para compartírsela a Diana. A ver, que creo que Iván tiene abierto el micrófono. Sí, están los dos micrófonos abiertos, entonces interfiere la información. No, Andrea, tranquila, ya esperemos el balance que Diana nos envía, como ella como líder del proceso tiene la información de primera mano. Verificamos. No, solo hacer la claridad que la información se le remitió al correo a ella, porque no se puede cargar nada, es decir, no tengo acceso para cargar ni Iván. Entonces, por eso te digo que esperemos el récord de Diana, y de acuerdo a eso, pues miramos si las personas que salgan ahí, que faltan por suministrar información, les pido que por favor la subamos en la mayor brevedad del tiempo, ¿vale? Yo vi que Iván colocó la lista de asistencia para que por favor la diligenciemos. Recordemos que para todas las reuniones hay que dejar grabación, documento de acta y registro fotográfico. En este caso que estuvimos virtual, los pantallazos les recomiendo mucho. Bueno, les agradezco a todos la asistencia. Muchísimas gracias por sus aportes. Y pues cualquier cosa nos estamos comunicando. A Iván y Diana, yo les envié ya un esqueletico de la propuesta para nuestro comité de seguimiento para el jueves de la otra semana. Les pido porfa que lo vayamos alimentando y me lo puedan remitir antes del miércoles, para yo poderla consolidar y poderla tener lista para ese comité que es presencial. Muchísimas gracias y que tengan feliz resto de tarde. Gracias, feliz resto de tarde para todos y todos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Están muy bien.